Los saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, yo quiero hablar sobre el Altísimo Dios y la sanidad divina. Pero antes, quiero compartirles las Sagradas Escrituras en Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Efectivamente, la palabra es clara cuando nos dice no solamente que Jesús cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sino dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él tomó nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Ahora, quiero además compartir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, y dice lo siguiente: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice en este texto que nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu tiene que ser santificado de día en día. El término usado en el Nuevo Testamento para santo es el griego agios, que tiene dos significados. Uno es separado, consagrado para Dios, y otro significado, puro, separado del pecado. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todo aquel que engendra un hijo, este se asemeja al que lo engendró. Es obvio y normal. Se asemeja en el aspecto físico y en su manera de ser, en su personalidad incluso. Por eso Dios nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, versículo 16. Es como si nos dijera: a ustedes los he hecho hijos. Entonces, que los hechos del Hijo demuestren similitud con los del Padre. Los cristianos ya somos santos por medio de la conversión a Cristo y el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Ya Dios nos separó para Él. Pero debemos ser santos también en el transcurso de nuestra vida cristiana cada día. No un día sí y otro no, o una semana sí y otro no, o un mes soy santo y el otro no. No, cada día, mientras el Señor nos dé aliento de vida y el Espíritu nos dure en el cuerpo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, manteniendo una conducta externa impecable y manteniendo un comportamiento irreprochable en todo sentido, sobre todo en lo interno, en la mente, que es lo que conoce Dios. Pero ustedes se preguntarán:
¿Por qué estoy hablando de la santidad si nuestro tema es la sanidad? Es que, ¿saben una cosa? La sanidad divina está íntimamente relacionada a la santidad y lo vamos a ver más adelante. El concepto bíblico de la sanidad significa mucho más que el alivio de un conjunto de síntomas físicos, de que se me fue el dolor de cabeza, el dolor de espalda, que ya esto, que ya lo otro. Eso no es realmente la sanidad en el concepto bíblico. La sanidad implica plenitud del cuerpo físico, del alma y del espíritu, incluyendo la mente. Porque muchas veces la enfermedad corporal es el resultado de la enfermedad del alma, de la enfermedad mental. El doctor Jorge León, un pastor y psicólogo cristiano, dice en su libro Psicología Pastoral para todos los cristianos. Él dice lo siguiente: la mayoría de las enfermedades son funcionales, creadas por conflictos emocionales y espirituales. Hay una minoría que dependen de una falla de la máquina que es el cuerpo. Eso lo sabemos porque incluso hay gente que nace con fallas ya en el cuerpo. Por otro lado, muchos científicos médicos sostienen en que gran parte de nuestros males se deben a causas emocionales. Llámense tensiones, estrés, temores, miedos, tristeza, envidia, resentimientos, rencores, odio, entre muchas otras causas más. Los dolores y los problemas físicos pueden ser muy reales, pero sus causas están enraizadas en el alma. Ojo con eso. Muchas enfermedades son el resultado del modo de vida y las actitudes del individuo. Por ejemplo, el fumador de toda la vida puede desarrollar diversas enfermedades, como por ejemplo el enfisema pulmonar, cáncer al pulmón, hipertensión arterial. Todos estos males afectan la boca, la garganta, el esófago, los pulmones y el corazón. El consumo de bebidas alcohólicas y de drogas traen terribles consecuencias emocionales y físicas, y muchas veces son irreversibles. Nada ni nadie puede arreglar a un alcohólico o a un drogadicto o algo similar. El único que tiene poder para liberar de la adicción al alcohol, a las drogas, al sexo pervertido o a otra cosa, es Dios, es Jesucristo, el omnipotente Dios. Él sí tiene poder para liberarlos. Sin embargo, muchas enfermedades no se deben a los abusos, a la disipación o a problemas del alma o emocionales. Muchas personas están simplemente enfermas, nacieron enfermos o en algún momento de su vida les vino alguna enfermedad irreversible y que solo Dios, con su poder divino, puede liberarlos de ella. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico en Juan capítulo 9, versículo 3, del hombre que había nacido ciego? Y los apóstoles le hicieron preguntas al Señor referente al enfermo. Dice la palabra en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, y leo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios permitió que naciera ciego. Él es un Dios soberano. Y no es que haga acepción de personas. Permitió para que en su debido momento se manifieste el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios viviente, que le quitó la ceguera. Así como lo dice, no pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, y se manifestaron en él. Así como este ciego, hay muchos que cargan con terribles males genéticos o de otra índole, o por causas diferentes. Algo que nosotros podemos notar en estos últimos tiempos es que el tema de la sanidad da lugar a muchas preguntas que se hace la gente, que sobre todo esta gente no alcanza la sanidad que ellos esperan. Como por ejemplo, hay muchos que se hacen diferentes preguntas. Una de las preguntas que se hace mucha gente es: ¿sana Dios hoy en día o solamente cuando estuvo en la tierra? Otra pregunta ¿es siempre la voluntad de Dios que las personas sean sanadas? Otra: ¿por qué no se sanan algunos cristianos verdaderos y sinceros, consagrados? Otra: ¿rechaza su fe un cristiano que busca médicos y toma medicinas? Otra pregunta: y en cuanto a la cirugía, el cristiano que permite que lo operen o ya deja todo en las manos de los médicos, ¿está creando una situación en la cual Dios no puede ayudarlo? ¿Hay algunos métodos o prácticas especiales que aseguran la sanidad? Más preguntas: ¿debemos declarar que estamos sanados cuando realmente no lo estamos? Estas preguntas y muchas más se plantea mucha gente, incluyendo cristianos renacidos, cuando se refieren al asunto de la sanidad divina. Personalmente, y lo digo por experiencia propia, yo creo que Dios sí sana en nuestros días. Y verdaderamente Él es el que sana a los enfermos. La Biblia dice que Él puede usar médicos y medicinas, pero la sanidad, dice la Biblia bien claro, viene de arriba. Viene del Altísimo Dios. Él la determina. Yo testifico con la verdad que fui sanado por el Señor Jesucristo directamente, sin médicos ni medicinas, en 2 oportunidades, con necesidad de operación. Y por supuesto también me sanó usando médicos y medicinas, porque así lo quiso Dios. Él me operó directamente de 2 tumores en la garganta, que me habían quitado la voz, y que si no me operaba, según los médicos, quedaba mudo. Pero también me dijeron que había un porcentaje de un 80% que quedaba bien con la voz y un 20% que podía perder la voz, y eso le pasó a muchas personas, incluyendo un amigo mío, que se quedó 20 años mudo. Ya murió hace un par de años. El Señor sana como Él quiere, porque el Señor sana directamente o usando médicos y medicinas, si así decide hacerlo. O también sana instantáneamente, o lo hace en el tiempo y en la hora que Él dispone en su sola potestad. Así que les repito que yo creo firmemente que Jesucristo sana a los enfermos hoy en día, y creo que esa sanidad es para cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. O sea, Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él sanó cuando estuvo en la tierra. Se fue y siguió sanando. Usaba a los apóstoles para hacer cualquier cantidad de sanidades. Y actualmente también el Señor hace sanidades. Ya les testifiqué. Porque Él es el mismo. Y si algunos afirman que en este tiempo Jesucristo no sana, no lo creo. Porque no está en la palabra de Dios. Jesucristo nunca, jamás cambia. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. La inmutabilidad es uno de los atributos divinos de la Trinidad divina. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y será mañana el mismo que hoy. Yo creo que Cristo es el Cristo de hoy, no simplemente de ayer o de mañana. Creo firmemente que Él honra su palabra hoy. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha establecido es la verdad pura. Por eso honra a su palabra en todo tiempo. Él es un Dios que obra milagros y que continúa haciendo lo que hizo en el pasado. Jesucristo salva, sana, libra de la esclavitud del pecado y hace milagros, cosas que para nosotros los hombres son imposibles en cualquier orden de cosas y en cualquier área de nuestras vidas. Él hace milagros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que el Señor da dones de sanidades a ciertos cristianos. No les da a todos, porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Y en el versículo 10 del mismo capítulo afirma que el Señor da a otros el don de hacer milagros. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas por las que se ora serán sanados. Esto es potestad de Dios, porque Él es soberano. Otro atributo divino, Él es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir que hace Él su divina voluntad en su soberanía? Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y en la forma que quiere, porque Él es un Dios soberano. Y nadie puede contradecir esto. Nosotros solo tenemos que aceptar su voluntad, descansando en sus promesas, que son sí y son amén en Jesucristo. Realmente, todo lo que una persona puede hacer con referencia a la sanidad es lo siguiente. Simplemente cree en la palabra de Dios. Cree que Dios te ama. Cree que Dios te sanará. Cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estudia la palabra de Dios y cree firmemente lo que dice ella, porque las Sagradas Escrituras son la revelación divina a la que sí debemos acudir todos los cristianos en todo tiempo y en cualquier lugar, porque la palabra no miente, la palabra es la verdad. Pídele directamente al Señor la sanidad, pídele, pero hazlo con fe, confiando de manera absoluta que Él te puede sanar. Yo al Señor le dije, Señor, yo no me voy a dejar operar cuando me salieron los 2 tumores en la laringe, en las cuerdas vocales. Dije, yo no me voy a dejar operar de nadie, le dije así en oración al Señor. Señor,
yo confío en ti, creo en ti, te creo a ti, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Señor, le dije, tu palabra dice, cree solamente. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Lo dices tú, Señor. Así le dije, con mi voz apagada. Había perdido 15 kilos de peso. Le dije, Señor, si tú quieres que yo sane, opérame tú. Yo creo que tú me puedes operar. Si tú quieres, Señor, que yo me quede así, pues así me quedaré. Y si tú, Señor, quieres recogerme de la tierra, pues recógeme e iré a gozar de tu presencia. Y no me estaba poniendo altanero con él, estaba demostrándole mi confianza absoluta en él y que él haga su voluntad. Entonces, cuando terminé mi oración con lágrimas en mis ojos, fui y boté la medicina que me habían dado para tomarla una semana antes de la operación. Y la boté. Y solo me limité a orar al Señor y comencé a orar. A mí me tenían que operar en una semana y yo estuve orando una semana, 2 semanas y comencé a notar que mi voz se iba recuperando. Mi peso lo iba recuperando. Llegó un momento alrededor de un mes en que yo tenía mi voz potente, alta y brillante. Recuperé mi peso, me fui al médico que me dijo que me iba a operar. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, tenía que operarte. Bueno, yo le dije, quiero que me revise la garganta. Me sentó, sacó una luz que se puso en la frente y comenzó a revisar mi garganta con un tubo. Me dijo, tu faringe está blanca, está limpia, no hay ni nada de inflamación. Y cuando llegó a la laringe donde estaban los 2 tumores, me dijo, me dice, te han operado, me dice. Te han hecho una operación excelente. Con estas palabras me dijo, no hay ni rastros de los 2 tumores. ¿Quién te operó? Cuando sacó el tubo, me dijo, ¿quién te operó? Me volvió a preguntar. Le dije, y ahí le testifiqué, le dije, Jesucristo me operó. Y le conté. Me dijo, esto es un milagro del Señor. Me dice, yo creo en Dios y me dice, esto no lo podían, no podía hacerse más que operación. Así fue como es que yo tuve este tremendo testimonio que para mí es tremendo de la sanidad del Señor directa. En Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Yo lo hice. En Marcos capítulo 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Acaso Cristo miente? Él dijo, yo soy la verdad. Juan 14, versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muchos dicen, pero yo pido en el nombre de Jesús y no obtengo respuesta. La respuesta está para aquellos que dicen esto. Está en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay muchos que piden y piden al Señor, pero no permanecen en Cristo, permanecen una vida en su carne, mezclando la carne con las cosas santas de Dios, una vida carnal. Permanecen mezclando las cosas del mundo, profanas con las cosas de Dios. Eso no es permanecer en Cristo. Si permanecéis en mí, es permanecer sometido a Él en una obediencia absoluta, radical, permanente, a Él y a su palabra.
en todo tiempo. Es seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es ser santo en toda nuestra manera de vivir. Permanecer en Cristo es andar como Cristo anduvo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 1, versículo 5, 6. ¿Se dan cuenta? Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es vivir una vida de verdadera lucha contra el pecado, contra Satán, contra los demonios, contra el sistema del mundo, contra nuestra propia carne que es, disculpen, pero la carne es basura. Por eso el Señor la va a desaparecer. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron, la carne se convirtió en lo peor, porque ahí entró el pecado en todas sus formas. Y Satanás la ha manejado y la sigue manejando, a excepción de los que nos hemos convertido a Cristo y hemos nacido de nuevo, ojo, con el Espíritu Santo. Ahí Él ya no puede manejar nuestra carne, salvo que nosotros abriéramos la puerta, cometiendo pecado. Entonces Él, como es un león rugiente, está viendo a quién lo va a devorar. Pero si nosotros estamos en plena oración todo el tiempo, como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque cuando se presentan las tentaciones y no oramos, perdemos. ¿Se dan cuenta? Eso es permanecer en Cristo, ser fiel hasta la muerte a Cristo. Ser íntegro al Señor, hacer lo que a Él le agrada, no a mi carne. Y el Señor no solamente dijo, si permanecéis en mí, si permanecéis y mis palabras permanecen en vosotros. Esas y mis palabras y mis enseñanzas, mis órdenes, mis mandatos y todo lo que yo les estoy dando, permanecen en ustedes, quiere decir, las obedecen, se someten, se sujetan en una obediencia constante. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Estos pasos que los enseña Jesucristo son todos los que una persona puede dar en lo que respecta a la sanidad divina. Pero surge la pregunta, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar al que está enfermo? Yo creo que siempre es voluntad de Dios sanar al que está enfermo, salvo que lo quiera llevar a su presencia. Porque Él también sabe cuando sana a alguien y luego vuelve a lo mismo y su estado postrero viene a ser peor que el anterior. Lo dice la Escritura. Por eso muchas veces ya lo lleva a su presencia. Ahora, eso sí es que es cristiano. Pero si no es un cristiano verdadero, muere sin Cristo y sin el Espíritu Santo, ya sabemos a dónde va. Desciende al lugar de tormento. Debemos recordar que Dios todo lo hace con un propósito, nos parezca o no. Pero veamos en lo que respecta a la posición de Dios en cuanto a la sanidad divina. Creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios revela claramente que Dios desea sanar al enfermo. Está en su posición. ¿Se dan cuenta? Esa es la posición de Dios, sanar al enfermo. Él no cambia de una posición a otra. La palabra dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 17. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Ese es uno de sus atributos, la inmutabilidad. La posición de Dios, mejor dicho, su deseo no cambia. Él siempre desea sanar al enfermo y siempre quiere que sus hijos estén saludables y bien. Esa es su voluntad posicional.
¿No dice la palabra, y lo vuelvo a repetir, que Jesucristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, que Él tomó nuestros dolores en su cuerpo y que por su llaga hemos sido sanados? Lo dice la Escritura. Lo que pasa es que hay cristianos que en su libre albedrío, que es la libertad de escoger, de elegir y de decidir, pecan deliberadamente, alterando así la voluntad de Dios. Y en esas condiciones su voluntad no siempre puede cumplirse, justamente debido a esas condiciones que no lo permiten. En su libre albedrío uno puede estar en rebeldía y mantenerse en su posición, y Dios encima lo va a premiar con la sanidad. No, primero tiene que volverlo. Acuérdense del que estaba postrado en su lecho. Y el Señor se acercó y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo: sé sano de arranque. Primero era la salvación de su alma, el volverse él a Dios para empezar verdaderamente una vida con Dios. Y después le dijo: sé sano, y lo sanó, y se levantó y dejó el lecho y comenzó a dar glorias a Dios. La posición del Altísimo es que Él desea sanar a todos, pero las personas pueden crear condiciones donde la sanidad sería contraria a todos los principios que Él ha establecido. Y les doy un ejemplo. Cuando Dios envió a Moisés para que condujera a los hijos de Israel desde Egipto a la tierra prometida, les indicó que debían destruir totalmente a todos los paganos que ocupaban la tierra de Canaán. Pero lo hicieron como Él les ordenó, o lo hicieron en parte, y terminaron ellos en otra situación. ¿Se dan cuenta? La posición y el deseo de Dios era que Israel permaneciera puro y no fuera contaminado con esa gente pagana e idólatra. Sin embargo, los hijos de Israel no destruyeron totalmente ni echaron a los que ahí vivían. En cambio, concertaron matrimonios entre los paganos y ellos, e introdujeron sus prácticas paganas dentro del pueblo de Israel, cambiando de esa forma irrevocablemente la relación de Dios con Israel. La posición de Dios, o sea, su voluntad y deseo, era tener un pueblo santo, separado, pero las condiciones impidieron eso. ¿Por qué? Por la desobediencia de su pueblo. La desobediencia es el peor pecado que puede existir. Porque cuando desobedecemos a Dios, no hacemos nada de lo que Él nos ordena y nos demanda. Por eso es lo peor la desobediencia. Cuando obedecemos a Dios, yo vivo una vida santa, no contristo al Espíritu Santo, no blasfemo contra Él. Yo vivo una vida realmente como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero siervo de Dios, como un verdadero discípulo de Cristo. Esto nos enseña claramente que las condiciones que nosotros generamos con nuestros actos y hechos pecaminosos pueden traer como consecuencia que muchos cristianos no sean sanados debido a situaciones en las cuales la voluntad de Dios puede ser cambiada. Algo que debe quedar bien claro: si nosotros transgredimos las leyes naturales establecidas por Dios y no actuamos sabiamente en todo orden de cosas conforme a lo que Él ha establecido, lo más seguro
es que tengamos problemas de salud generados por nosotros mismos. Yo no puedo pensar, no, pero esto me parece que es así, no, esto me parece mejor, o que esto, o que lo otro, y comenzamos a razonar. No, no es así. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha establecido en todo orden de cosas y para todo, tanto en la iglesia como aún al mundo ha establecido cosas que ni el mismo mundo las puede cambiar, ni con su ciencia ni sus adelantos. Lo más seguro, si nosotros hacemos caso omiso, es que vamos a tener problemas de salud o de cualquier otra índole de problemas, pero generados por nosotros mismos. Bueno, he señalado todo lo anterior con la finalidad de ver que hay varias formas de abordar el problema de la enfermedad. Y para ir terminando, veremos tres de esas formas de cómo abordar el problema de la enfermedad. Primero, Dios sana mediante el nuevo nacimiento. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mediante el nuevo nacimiento, el que ya está en Cristo, todo lo viejo muere, queda en la cruz clavado, la vida vieja queda sepultada, todas, dice, son hechas nuevas. Empezamos a vivir una nueva vida. Por eso, cuando una persona se convierte en nueva criatura en Cristo, descubre que Jesús puede satisfacer todas las necesidades conforme a su voluntad. Muchos han dado testimonio de que cuando enderezaron todas las cosas espiritualmente y comenzaron a vivir dentro de la perspectiva correcta y en una relación estrecha con Dios, sometiéndose a las Sagradas Escrituras, tal como están escritas, sus males en términos generales desaparecieron. Una de las consecuencias del pecado de Adán y Eva fue la entrada del principio de muerte y de corrupción a la raza humana. Muerte espiritual, separación de Dios, muerte física. Entró todo, ya se terminó la inmortalidad y vino la vejez, vinieron las enfermedades. El pecado entró al mundo totalmente porque ya estaba bajo el poder de Satanás. Y no es que yo me imagine esto, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Y también lo dice ahí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el poder de Satanás. Desde entonces, la enfermedad es una manifestación de ese principio de muerte. La enfermedad no fue creada por Dios, sino que entró en el mundo por causa del pecado de Adán y Eva. En el huerto del Edén, Dios les dijo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, les dijo a Adán y Eva: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó. Ellos desobedecieron en su libre albedrío, porque Dios no creó autómatas ni robots para manejarlos como una máquina, como se maneja una computadora. Pero en el libre albedrío, ellos decidieron obedecer a la serpiente antigua, a Satanás, el mismo diablo. Y ahí vino la debacle. Morirán. Murieron espiritualmente, se quedaron separados de Dios, los sacó del huerto de Edén, del paraíso terrenal, y lo desapareció. Y ahí empezó la debacle del género humano.
Pero Dios dio la solución. Cristo fue la solución al problema del pecado mediante su muerte en la cruz, juntamente con el perdón de pecados fruto de la expiación de Cristo. Isaías 53, versículos 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dice las Sagradas Escrituras. El descarriamiento empezó desde la caída de Adán y Eva. Y nadie se ha librado de ello. Por eso vino Jesucristo, para sanar lo que se había perdido. Pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento y ya no debemos andar pecando. Estoy hablando de los cristianos renacidos, no de los simples creyentes que solo están viviendo vidas religiosas porque nunca nacieron de nuevo con el Espíritu Santo. No andan en el Espíritu, sino andan en la carne. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y en el versículo siguiente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es el Espíritu de Dios que permanece en cada hijo renacido. Es la misma palabra que permanece grabada en nuestro corazón y nos alimentamos de ella y nos edificamos a través de ella cada día de nuestras vidas. Permanece en nosotros. Vamos a pasar a un segundo lugar. Dios sana mediante la confesión del pecado. Y esto se refiere más a la iglesia. Ojo. Muchos creyentes, debido a su desobediencia y sus pecados no confesados, sean estos ocultos o no, andan estáticos, paralizados espiritualmente y llevan vidas miserables espiritualmente, débiles y con frecuencia enfermizos. Andan con el alma enferma, con la mente enferma, porque paran usando la mente carnal que solamente piensa en pecar. No usan la mente de Cristo que nos fue dada por el Espíritu Santo cuando entró en nuestras vidas, como dice 1 Corintios capítulo 2. Esas personas podrían recuperarse totalmente si se enfrentaran a su pecado y procederían al arrepentimiento, a la confesión y apartarse de sus pecados. Esto nos ha sucedido a todos. Y el que diga que no está mintiendo. Todos pasamos por un proceso de santificación, de llenura del Espíritu de Dios. Pero muchos en el camino hemos caído. Pero el Señor nos ha hablado y nos ha hecho enfrentarnos al pecado. Y nos ha guiado el Espíritu Santo a cortar con él y abandonarlo. La Biblia dice en Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Te dan cuenta? Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que se arrepienten con todo su alma, con todo su corazón. Se quebrantan delante de Dios, reconocen que son pobres y tristes, desventurados, ciegos, desnudos, que están viviendo así por causa del pecado, aún conociendo a Cristo, porque se han descuidado de la vida que Dios nos demanda.
Por eso dice justamente la palabra, nos ordena en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros, aún los renacidos, podemos contristar al Espíritu Santo. Podemos entristecerlo con nuestros actos. Él no nos va a poner una pistola en la garganta para obligarnos. Él respeta el libre albedrío que Dios dio al género humano. Si lo respetó hasta el género, hasta la creación angelical. Lucifer no dijo para sí mismo en su libre albedrío, subiré por encima de las estrellas, por encima de toda la creación angelical, y seré semejante al Altísimo, y yo ahí gobernaré. Ya no serán una trinidad, seremos 4. ¿Se dan cuenta? Y Dios lo que hizo es sacarlo del reino de los cielos. Lo sacó y lo siguió la tercera parte de los ángeles. Eso es la historia que conocemos los cristianos. Pero se dan cuenta que Dios ha dado libre albedrío a todos. Pero a los que se quebrantan, yo en el trayecto de mi vida cristiana me he quebrantado de corazón. Y el Señor me ha perdonado, me ha limpiado, me ha santificado, me ha purificado, ha vendado mis heridas. Eso es vendar las heridas. Y me sigue ayudando porque nosotros seguimos, los verdaderos cristianos, teniendo una tremenda lucha recia, una lucha fuerte, porque estamos en pleno campo de batalla. Siempre lo digo y lo diré. Desde que amanece el día hasta que anochece estamos en el campo de batalla. Aquí no existen superhombres ni supermujeres. Todos luchamos contra Satán, contra los demonios, contra el sistema del mundo que está caído y podrido. Luchamos contra el pecado, contra las tentaciones que están delante de nosotros. Luchamos contra nuestra propia naturaleza carnal, débil, caída y pecaminosa, que nos para seduciendo para hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se dan cuenta? Y en Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y ahí mismo nos manda y nos dice: no recuerdes lo que pasó, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque he aquí, yo todo lo hago nuevo. Él nos habla, nos invita y nos llama a cambiar, a abandonar, a cortar, como dijo Jesucristo: si tu mano te es, o tu mano y tu pie te son ocasión de caer en pecado, córtalos y échalos de ti. Mejor es que entres al reino de los cielos sin una mano y sin un pie, a que te vayas al infierno y te quemes en el tormento con todos tus órganos. Pero si insistimos en pecar, le damos lugar al diablo y vienen las consecuencias indeseables. Si insistimos en pecar, le abrimos una puerta a los demonios. Ellos están listos. Ellos saben, y Satán mismo sabe, que no nos pueden tocar ni un pelo sin permiso expreso de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. He aquí os doy autoridad para pisotear a los demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero para que esto se haga una realidad en nuestra vida, tenemos primero que someternos a Dios. Una vez que andamos sometidos al Señor, rendidos al Señor, consagrados al Señor, entonces sí podemos hacer, se puede hacer realidad todo lo que el Señor nos está dando para vencer al pecado, a Satán, a los demonios, a nuestra misma carne. Y como el pecado
nos aleja de Dios, Dios permite que seamos zarandeados por el diablo. Y esto nos lleva a reflexión para reaccionar y volvernos a Dios. Eso lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5:5, entre otras citas. Que fue Pablo, el que tomó cartas en el asunto sobre el pecado de un cristiano, de un creyente. Pablo habla del creyente que se vivía con la mujer de su padre. Y Pablo y los dirigentes de la iglesia procedieron a la disciplina y a la expulsión. Ahí lo dice, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, un cristiano renacido que se ha salido por la tangente, por los motivos que sean, sobre todo el tremendo motivo que es el descuido de la oración que nos mantiene en contacto íntimo y directo con Dios, el descuido del estudio de las Sagradas Escrituras y de la obediencia a ellas, porque a Dios no le importa que tengamos un vasto conocimiento de la Escritura si eso no significa además que nos sometamos a ellas en obediencia absoluta y constante. ¿Se dan cuenta? Por eso es que a él lo entregaron a Satanás y Satanás lo pasó por el fuego. No dice la Biblia cómo sufrió, pero fue pasado por el fuego. Y el Señor no lo recogió. Era un cristiano verdadero, no lo recogió, porque más adelante Pablo lo pide a él, volvió al Señor, este cristiano, y Pablo lo pide para que trabaje en la obra con él. Ojo, escuchen bien, por favor. Hay que tener mucho cuidado en no pensar mal de algún hermano que esté enfermo y no juzgarlo. Hay muchos hermanos que siendo consagrados, obedientes a Dios, son puestos a prueba por el mismo Señor. ¿Acaso no lo vemos en Job? En todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, que el mismo Señor dice que no hay hombre como Job en la tierra, consagrado, entregado totalmente, íntegro a Dios, que no busca el mal, sino el bien. Sin embargo, Satán lo pidió. Dice, él está así contigo porque tú le has dado de todo. Le has dado salud, le has dado bienes, posesiones y todo tiene. Pero a ver, quítale todo y verás cómo no va a renegar contra ti. Dios permitió esa prueba para Job. Y cuando vino la prueba, que no voy a expandirme en eso, duró 2 años. No solamente le quitó los bienes que tenía, usando Satán a pueblos paganos, mataron a todos sus hijos. La única que quedó con vida fue su mujer. Y a él le dio también una sarna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, que se sentaba en la tierra y se rascaba con piedra. Así estuvo 2 años. Y él no renegó contra Dios. Incluso su mujer le dijo, reniega contra tu Dios y muérete, o sea, suicídate. Mira cómo estás. Y él le dijo, cállate, mujer. Estás hablando como una necia. Dios no da la vida y Dios la quita. Dios nos da todo y Dios también nos quita. Y él, dice la Biblia, no renegó jamás contra Dios. Después Dios lo sanó, le dio 10 hijos más y le multiplicó al doble todos sus bienes. Así lo dicen las Escrituras. ¿Ya? Así que hay muchos cristianos que son probados, verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo, pero son probados
porque el Señor prueba a ver cómo reaccionamos, cómo reflexionamos, cómo actuamos, si nos mantenemos firmes en Él y aceptamos todo. Así también en Pedro, ¿ah? en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, ahí se refiere a Pedro. Dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro fue también pedido por Satanás, lo dice Jesús. Iba a ser zarandeado. Lo ha pedido para ser zarandeado como a trigo, dice el Señor. Y así fue, pero Pedro no quedó ahí como Judas, que lo traicionó al Señor y lo vendió y hoy se está quemando. Pedro lo negó al Señor por 3 veces, pero se arrepintió, lloró amargamente, se arrepintió y pidió perdón, y el Señor lo tomó como uno de sus apóstoles, siguió usándolo como uno de sus apóstoles. ¿Se dan cuenta? El caso de Pablo. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque él fue llevado por Dios al reino de los cielos. Él lo dice. Fue llevado. Y Dios le mostró mucho que él mismo dice que no podía revelar. Reveló lo que debería revelar. Por eso él llegó a decir: prefiero morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, cuando ya había vuelto. Pero si se trata de escoger, pues escojo el quedarme aquí mientras Dios me lo mande, para bien de vosotros, para que siga edificando a la iglesia y siga predicando a los perdidos. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo el Señor usó de un demonio y le dio un aguijón en su carne, o sea, en su cuerpo físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, así que hay que tener mucho cuidado en nosotros cuando tengamos que juzgar a alguien. Acuérdense que el Señor dice, cuando juzguéis, dice, no lo hagan por las apariencias, sino con justo juicio y conforme a la verdad. Hermanos, nada de lo que nos pase a nosotros o a nuestros hermanos debe hacernos desistir de orar con fe. Orar por los enfermos, orar por nosotros mismos o por cualquier otra cosa, pero con fe, confiando en que el Señor tiene el control absoluto de todo cuanto existe, visible e invisible. Vamos a pasar a un tercer lugar. Dios sana mediante intervenciones milagrosas, que las hace conforme a su soberana voluntad y sus propósitos. En la Biblia vemos muchos ejemplos de estos milagros que hizo en los tiempos bíblicos y también los realiza en nuestros días. Dios no cura a todos los que se lo piden y no siempre accede a la petición de los que oran por otros. El Señor no hace acepción de personas. El Señor, con su divina selectividad, refleja su propia sabiduría eterna y su divina voluntad y la lleva a cabo como Él quiere. Puede haber un ejército orando por alguien o una junta de médicos tratando de salvar al enfermo,
Pero si Él quiere, como dice en su palabra, aunque busques médicos y tomes medicinas, no te sanaré. Así lo dice también. Porque Él sabe por qué y cómo hace las cosas. Ya lo dije y lo repito, Él tiene propósito siempre. Y sus propósitos siempre es la salvación, la vuelta de uno al Señor, la consagración. A veces los cristianos no entendemos ciertas acciones de Dios. ¿Por qué? Porque Él es inescrutable. Ese otro atributo de Dios, su inescrutabilidad, no nos permite ni siquiera sondear. Hay cosas que no podemos entender. Pero aún así, no podemos cuestionarlo a Dios, jamás. Él es soberano y sabe lo que hace. Siempre tiene propósitos, acuérdense de eso. Acordémonos de ello. Acordémonos lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esa es su soberanía. Ustedes pueden pensar así, pero esos pensamientos no son los míos. Yo estoy pensando otra cosa para ti, que al final va a ser lo mejor para tu vida. Y lo mismo, yo puedo creer que este es el mejor camino que puedo seguir. No es así, aún siendo cristiano. Y parecerme bien el asunto. Por eso dice, vuestros caminos no son mis caminos. Él sabe cómo conduce nuestra vida en el camino único que es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo. Escucha, hermano. Lo que sí es muy importante es la oración persistente, clamando por la sanidad. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Es un mandato. Es un mandato que nos enseña, nos revela que el ideal de Dios es que seamos sanos, pero nos sana en su tiempo y en su hora. Cuando nos manda orar sin cesar, nos hace dependientes de Él. Yo ya pedí al Señor varias veces y no me sana, ya estoy cansado, ya que sea como Él quiera, pero de manera despectiva no es así. Él quiere que mientras dure lo que él ha designado para uno, debemos orar sin cesar, todo el tiempo sin cansarnos, porque eso nos hace dependientes de Él. Y el Señor, a través de las Escrituras, nos enseña que nosotros debemos mantener una dependencia absoluta y total a Él. La misma palabra nos confirma esto en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, el Señor nos está diciendo, confiesen sus pecados a mí, en primer lugar. Como dice Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Muchos confiesan los pecados y no se apartan, siguen en la misma situación. Eso nos hunde a nosotros espiritualmente y rompe nuestra relación con el Señor. O sea, el Señor, según este capítulo 5 que hemos leído, ¿no? Nos dice que de los versículos 14 al 16, nos dice bien claro de que nosotros debemos orar por los enfermos. Orar y orar y orar. O sea, el Señor nos puede usar a nosotros. Él dice, la oración del justo puede mucho. Pero si Él quiere,
puede hacerlo al instante también. Y no vamos a necesitar de estar orando todo el tiempo por la sanidad de alguien, porque el Señor lo sanó al instante. Él sana como quiere. La palabra en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 14, nos da una gran enseñanza. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante él quedó sanado. Y él comenzó a dar glorias a Dios y a seguirlo al Señor, dice la Biblia. Cuando el enfermo, lleno de lepra, se postró delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor simplemente pudo haberle dicho: quiero, sé limpio. Pero la Biblia dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Le tocó. ¿Ah? El mismo leproso no se imaginó que, estando lleno de lepra, Jesús lo iba a tocar, sino esperaba que con su palabra diera una orden y quedaría sano. El leproso no esperaba eso, que el Señor lo toque, porque todo el mundo sabía que la lepra era contagiosísima y que cada leproso, cuando salía a la calle por algo, se salía por razones X, porque habían lugares leprosorios, y salía, tenía que llevar un cencerro en el cuello, una campanita que tenía que estar tocando, avisando de que está un leproso acercándose, y la gente se separaba de él. Pero Jesús lo tocó. Con esto Jesús le mostró al leproso su poder sanador y su amor por él. ¿Se dan cuenta? Mis queridos hermanos, Dios usa a médicos y medicinas para sanar físicamente a los enfermos, pero a sus hijos nos usa para sanar el cuerpo, el alma y el espíritu mediante el cumplimiento del mandato que nos dio en Marcos 16, versículos 15 al 18. Id y predicad mi evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán al que cree. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas, y si bebieseis cosa mortífera nada les hará daño. ¿Se dan cuenta la tremenda orden que nos dio en la gran comisión? Y en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, que ya lo leímos, que dice: orad por los enfermos. Esa es su voluntad y ese es su mandamiento. Cuando alguien se acerca al Señor pidiendo sanidad, Cristo no está pensando solo en la sanidad física, sino también en la sanidad del alma, del espíritu y la mente, que muchas veces el cuerpo está sano y la mente está enferma. Acordémonos del pasaje del paralítico, ahí en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, de ese paralítico, que el Señor le dijo, ya lo cité, que el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, los escribas, los fariseos, comenzaron a cavilar en sus corazones. Dice: eso lo hace cualquiera. Tus pecados te son perdonados. Y el Señor ahí ¿por qué caviláis eso en vuestros corazones? Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y camina. Y en ese instante se levantó el paralítico, tomó su lecho y comenzó a caminar y a darle glorias al Señor. ¿Te dan cuenta? Esa es su voluntad. Cristo nos dio su autoridad para llevar a cabo su mandato, y esa autoridad la ejercieron los apóstoles,
los padres de la iglesia primitiva, la misma iglesia a través de la historia. Pero en estos últimos tiempos que hay decadencia moral y espiritual en el cristianismo, parece que hubiéramos perdido esa autoridad, pero no la hemos perdido, la tenemos dormida porque no la ejercemos en una vida santa, en una vida pura, en una vida de consagración y fidelidad e integridad a Dios, en una vida de obediencia absoluta a Dios. Por eso la tenemos dormida y no la ejercemos. Despertemos del letargo y sin temor y miedo pongámonos manos a la obra, agradando así al que nos dio la vida, a nuestro omnipotente Salvador y Dios, Jesucristo el Señor. Para concluir este mensaje, quiero decirles que el ideal de Dios es la sanidad divina para sus hijos y para los impíos que se acercan al Señor arrepentidos de su vida pecaminosa y de vivir separados de Dios. El ideal divino es que vivamos libres de la enfermedad física, moral, espiritual, psíquica, mental y emocional, viviendo por fe y derrotando al enemigo cada vez que quiere afligirnos con alguna enfermedad. Pero para eso, repito, tenemos que someternos primero a Dios. Entonces ejerceremos la autoridad de Dios. Por supuesto, sometiéndonos a Dios. Nada más. Si no nos sometemos en obediencia y en santidad, como dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos también respetar las leyes naturales. Mientras vivamos en este cuerpo, estamos sujetos a las leyes de Dios, porque Él las incorporó. No me refiero a las 613 leyes de los judíos. Las leyes naturales que Dios estableció para el género humano, Dios las incorporó en su creación física, evitando todo lo que dañe nuestro cuerpo, alma y espíritu. De otra manera no podemos pedir sanidad ni salud de Dios. ¿Cómo voy a pedir sanidad si estoy en las drogas? ¿Cómo voy a pedir sanidad si estoy en el alcoholismo que me está reventando el hígado? ¿O cómo voy a pedir otra cosa si yo estoy persistiendo en las cosas pecaminosas? Debemos ser diligentes todos los días. ¿En qué? En la meditación de la palabra, en la oración. Orad en todo tiempo, orad en todo lugar. Sean perseverantes en la oración. Orad sin cesar. Debemos ser diligentes en consagrar nuestras vidas al Señor. Él quiere hijos que los ama, que se consagren a Él, que estén sujetos y rendidos a Él. Debemos ser diligentes en apropiarnos por fe de todas las más de 7,000 promesas que Dios nos da en la Biblia, con sus beneficios por medio de nuestra unión con Él. Debemos ser diligentes en ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado sobre Satanás y los demonios, tan pronto percibamos un ataque de un espíritu de enfermedad. Y lo voy a volver a repetir esa cita, Lucas 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí os doy potestad, esa autoridad, poder de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. Son las diferentes clases de demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo y sobre toda fuerza del mismo Satanás. Y nada os dañará. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que aquel que esté en el mundo. Debemos ser diligentes en vivir llenos del Espíritu Santo, siendo controlados y guiados por Él en todo, mediante una obediencia absoluta, radical y permanente a su palabra. Viviendo así, Dios va a responder a nuestras oraciones de fe, de maneras que nos van a asombrar.
Y si Dios manda o permite tribulación en nuestras vidas, debemos saber que la tribulación nos enseña a perseverar en los caminos del Altísimo Dios y nos hace volver a Él mediante la misma tribulación. Acabada la prueba y la disciplina, si nos portamos mal, volvemos al Señor. Bueno, he terminado. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.